Bueno, estamos aquí en otro episodio de la serie Artistas Presos, en este caso presentando a Narciso Herrera, un compañero que fue prisionero político durante la dictadura y que hoy ha incursionado en el campo de las artes plásticas. Y queremos conocer sobre todo su trayectoria, cómo se formó en aquel lugar tan especial, tan imposible de olvidar y a la vez que nos permitió, a pesar de todas las dificultades, formarnos en muchos aspectos, para llegar a lo que es tu producción. A lo que soy. Sí, bueno, el hecho de pintar tiene una larga historia en mi vida. Dibujo desde que era niño, y la parte artística siempre la mantuve, antes de la cana, después de la cana, pero simultáneo fui estudiando otras cosas y viví del dibujo durante muchos años, pero del dibujo técnico. Yo estudié preparatorio de arquitectura y después empecé facultad de arquitectura. Y todo eso me sirvió para lo que es el dominio del dibujo técnico. Posterior a la cana, incursioné en fábricas de muebles, donde trabajé muchos años en fábricas de muebles, haciendo diseño industrial fundamentalmente en fábricas grandes, para obras, fundamentalmente Punta del Este, Montevideo, todo lo que se refería a obras de Pinto Rizo, a Tija Güey, otras empresas grandes, otros arquitectos grandes, todo lo que era grandes obras, incluido el Conra, en el cual trabajé no solamente en la parte de diseño fundamentalmente, sino que en el caso del Conra me hice cargo de todo lo que fue el montaje de la obra, es decir, la colocación en obra, el relevamiento de obra, la coordinación entre las empresas que se encontraban en el Conra y la carpintería para la cual yo trabajaba. Es decir, que mi modo de vida durante muchos años fue justamente el dibujo técnico, pero siempre paralelo a eso llevaba la pintura, ¿no? Y en la pintura abordé muchos temas, desde el paisaje, la figura humana, intenté ir por el camino de lo abstracto, pero nunca lo conseguía. Y sí dibujaba mucho y comencé con un dibujo muy de corte indigenista, que tú lo conociste a Bolívar Viana. Fue una influencia muy grande en el dibujo para mí. Y yo dibujaba mucho, pero dibujar una cosa y trasladarlo a la pintura era otra cosa distinta. Claro. Era muy difícil. Bolívar Viana era un compañero de 33, sí, gran dibujante, sí, muchos años estuvo en el penal de Libertad. Bueno, producto de esa influencia y de que yo por un lado dibujaba y por el otro lado pintaba otra cosa distinta, fui de a poco logrando introducir el dibujo en la pintura, ¿tá? Es decir, a través de la textura, a través de lograr en la pintura mismo, lograr el dibujo, incorporarlo a través de una especie de estructura. Entonces pude incorporar el dibujo, que es fundamental, es lo que me llevó al estilo ese que tengo hoy por hoy. La estructura es como digamos, es algo propio o algo necesario para mi tipo de pintura y mi tipo de dibujo.
El color sí, el color es otra cosa distinta, el color es todo un desarrollo, ¿no? Y toda una evolución en el tiempo, en el cual indudablemente siempre hay influencia de muchos pintores, ¿tá? No así en el dibujo, en el diseño de lo que yo hago, está ya te digo, la influencia bolivariana en el dibujo, y después el desarrollo de la pintura por mí mismo. Traté de no seguir ninguna escuela determinada, pero no tratado conscientemente, sino que inconscientemente yo necesitaba otra forma de expresarme, porque mi dibujo y mi pintura a su vez iba muy unido a lo que era mi ideología, mi sentimiento con respecto a la gente, con respecto a nuestra gente y con respecto a nuestra América y con respecto a nuestros indígenas, ¿tá? Es decir, en los dibujos que yo hago hay mucho simbolismo y todo ese simbolismo tiene que ver de algún modo, uno lo encuentra en las distintas culturas, a nivel mundial, lo encontrás en África, lo encontrás en las culturas americanas, en todas, desde América del Norte hasta América del Sur, ¿no? Pasando por todas las... si uno busca detalles de ello, es decir, el dibujo mío, si bien es propio, ¿tá? Es decir, tiene ese simbolismo, tomado de un modo distinto, por cierto, tomado a un siglo XX o un siglo XXI que estamos ahora, donde hoy por hoy tenemos un pensamiento distinto de esas culturas, las vemos desde otra óptica, ¿no? Pero si bien las vemos desde otra óptica, aún pesa en mis sentimientos y en mi forma de expresar la pintura lo que expresaban esos mismos pueblos. Esos mismos pueblos nunca expresaron sus cosas con colores mustios, con tristeza, ni nada por el estilo. Siempre había colorido, había un sentimiento positivo, había fuerza, había el querer seguir adelante, y como que la desgracia, la muerte, los dolores, todo lo demás, pasaba como a un segundo término frente a la forma de expresar que tenían esos pueblos. Creo que se puede ver todavía en los tejidos. Se puede ver, lo ves mucho en Perú, en Bolivia, sí, lo ves en los pueblos que aún perduran, ves ese espíritu positivo en su manifestación. Y en alguna medida todo eso que puede significar el drama humano, el drama de las civilizaciones con sus distintas, digamos, con sus distintas desgracias o pueblos que han sido sometidos, que han sido esclavizados, aún así siempre hubo la expresión a través del arte, a través de la música, que también juega un papel importante en todo esto, siempre con un espíritu muy positivo. Y eso en alguna medida se refleja en mis cuadros. Es decir, en mis cuadros no encuentro yo y no encuentra la gente que ve mis trabajos cosas negativas. No es un arte decorativo, pero a veces ronda el arte decorativo en el sentido de que es luminoso, tiene luz, tiene vida, tiene lectura. Algunos de los clientes que yo he tenido en los trabajos que he hecho me dicen que se sientan frente a los cuadros míos y pasa el tiempo y siempre le encuentran una lectura distinta. ¿Tá? Y eso en alguna medida porque creo que también me sucede a mí, yo que los pinto, voy haciendo lectura de los cuadros que voy colgando en casa. Se van resignificando. Ahí está, porque claro, no tienen
Tú partís de una estructura, decías. Parto una estructura normal. Más o menos similar. No, la estructura, en algún momento me han dicho que mis estructuras tienen mucho de Torres García. Ahí está. Yo digo que no. Yo digo que Torres García sí utilizó una estructura, ¿tá? Pero mi estructura es distinta. Mi estructura puede ser un damero, puede ser con líneas rectas, puede ser con líneas curvas, ¿tá? Puede estar centrada la figura dentro del cuadro o puede salirse hasta los bordes del cuadro, ¿no? Pero tiene otro movimiento. Normalmente la pintura mía no se basa en colores planos, sino en degradé y en colores normalmente cálidos. Muchas veces encontrás colores fríos, como los verdes, los azules, pero siempre hay una combinación con los colores cálidos. ¿Te sentís cercano a un Guayasamín, por ejemplo? Bueno, Guayasamín sí, me atrajo mucho la pintura de él. La pintura de él lo único que tiene que es totalmente figurativa, ¿no? Claro. Lo que es muy expresiva, tiene mucha fuerza y tiene colores muy vivos, sí. Sí puede haber influencia. ¿Tú pasaste por una fase realista? Sí. ¿Y ahora crees haberla superado, crees haber llegado al abstracto? Sí, hace ya más de 20 años que abandoné totalmente el dibujo, la figura. A veces en el dibujo, en el papel, puedo dibujar una cara, puedo dibujar una figura humana, puedo dibujar un paisaje, pero algo así como un chiveo, digamos, ¿tá? Como esas pequeñas licencias que uno se toma, pero en la pintura mía no, en la pintura mía está netamente, no solamente lo abstracto, sino un estilo único, un estilo que lo podés seguir, claro. ¿tá? Sí, está muy bien. Que va evolucionando, evidentemente va evolucionando, evoluciona y periódicamente tiene pequeños cambios o en la expresión, en el color o en la forma. A veces se vuelve un poco más simplista, a veces un poco más compleja, pero siempre, digamos, tiene el mismo estilo y el mismo dibujo. Dentro de un cuadro mío siempre vas a encontrar mucho dibujo, es decir, que serían como cuadros dentro de un cuadro, ¿tá? Es decir, si tú tomas una parte de un cuadro mío, de repente ese pequeño detalle que agarraste ya puede constituir un cuadro. Sin embargo, solamente es una parte de una obra más grande, más compleja, ¿no? Normalmente uso textura, que puede ser los enduidos plásticos tallados, que puede ser la madera, que puede ser el cartón, que puede ser tela, pero siempre conformando parte de un conjunto donde el óleo es lo que prima, ¿no? El color es lo que prima. Digo, como que todas las texturas ayudan muchas veces al dibujo, ayudan a hacer una parte importante del color, del detalle, de lo que quiero destacar. Pero sí. ¿Te resulta coherente con tu modo de pensar? Sí, totalmente. La pregunta viene por a veces, digo, en la historia del arte se ha pasado por cantidad de interpretaciones dogmáticas y se pensaba que la única forma de expresar de repente el socialismo o las ideas de un mundo mejor, ciertas utopías, pasaban necesariamente por una pintura figurativa, realismo socialista, ese tipo de cosas me refiero. Y bueno, en tu caso es diferente. Entonces, bueno, por ese lado venía la pregunta. Sí, en mi caso es diferente. Pienso que en el caso de muchos pintores es diferente, aunque sea otro tipo de pintura abstracta, ¿no? Claro. En mi caso es diferente porque creo que es muy difícil en esta época poder expresar cosas que son pesadas para la humanidad,
¿tá? Como la guerra, las muertes, expresarlas sin generar un sentimiento de rechazo en parte, ¿tá? Sí. En cambio, tú las podés expresar de una forma distinta, es decir, creando ese sentimiento de empatía con la obra, ¿tá? Es decir, donde la obra para vos está haciendo una lectura, vos haces una lectura de la obra, la otra persona hace otra lectura de la obra, por una cosa muy sencilla. Yo jamás explico mis cuadros desde el punto de vista de qué es lo que yo quise pintar ahí. Claro, lo que vale es lo que se interprete. Ahí está. Claro. Eso es el libre albedrío del que lo mira. Claro. Es decir, tampoco le pongo nombre. Mis obras no tienen nombre. Es decir, si tú la encontrás en Facebook, la vas a encontrar y va a decir última obra, la que subí. Claro. Y siempre va a ser la última obra. También eso condicionaría la interpretación. Porque también eso, ahí está, los títulos y las explicaciones de las obras, yo creo que no corresponden. Creo que no corresponden desde mi humilde opinión, ¿no? Sí. Aquel que necesita explicar una obra, es decir, quise pintar, yo que sé, un pajarito volando, aunque no sea un pajarito volando, es porque necesita una literatura anexa al cuadro, por supuesto, y no el cuadro. Claro, no, el cuadro que lo interprete quien lo mire de la forma que quiera interpretarlo. Claro, es algo similar a lo que sucede en la poesía, por ejemplo. Exactamente. No podemos estar explicando un poema. Claro, no podés. Un texto anexo. Claro. Bien, bueno, y no sé, alguna. Todo esto, y a propósito de lo que hablamos y de la cana que nosotros vivimos, es decir, creo que en alguna medida la cana me sirvió para mantener un espíritu positivo y nunca la consideré como un tiempo perdido. ¿Tá? Es decir, siempre la consideré como parte de mi vida, nunca traté de borrarla, porque mi vida es un todo, desde que nací hasta ahora. Perfecto. Con las distintas etapas, con la etapa de sufrimiento, con la etapa positiva, con la militancia, con todo, es una unidad, y es lo que me permite hoy ser lo que soy y lograr lo que logro en mi pintura. ¿Tá? Pienso que ese bagaje que uno trae a lo largo de la vida y que no la corta en ningún momento, sino que la continúa, es lo que le permite a uno ser como es. ¿Tá? Para mí fue tremendamente positiva la cana en ese sentido. Es una marca indeleble. Sí, pero tú no la has representado, ni has querido testimoniar a través de tu arte. No, en el arte está. Pero está. Es una marca indeleble, claro. Pero nunca la expresé en el dibujo, la expresé. Pero esto que hablamos aquí, está presente de mi manera. Sí, y esto que hablamos aquí lo hablo con mis amigos, lo hablo como desde una distancia, como una anécdota. Nunca me duele hablar de lo que viví, de lo que sufrí y que pasé malos momentos, como pasamos todos, ya sea por los compañeros que no pudieron salir afuera a la calle como salimos nosotros, por gente que la vivió totalmente distinto, por gente que no pudo superar y se volvió totalmente negativa y lo aplastó todo esto. Todo este bagaje de cosas, yo creo que en alguna medida el ser positivo es un homenaje a toda esa gente que no pudo hacerlo. ¿Tá? Sí, esto que hablamos ahora, lo cuento y cuento anécdotas de las canas y cuento anécdotas de las distintas guardias que teníamos, cuáles eran más blandas, cuáles eran más duras, las que nos causaban risa. Hay muchas anécdotas, entre ellas la que yo te comentaba hace un momento con respecto a
a la obra del Memo Reyman, los 10 años de cine. Es decir, sí, el salir a la planchada a ver cine, el salir a la planchada y llevarse un almohadoncito o un trapito para sentarse en la planchada fría aquella, y sí, era una forma digamos, de salir de aquella celda. Sí. Y encontrarnos con otros compañeros, encontrarnos en otro mundo. Sí. Porque en alguna medida, y ahora recuerdo una vez, te nombraba las películas de Reagan que nos habían traído, y que bueno, nos divertían las películas de Reagan al final. La trajeron para torturarnos, pero en realidad para nosotros era un entretenimiento. Sí. Y recuerdo una vez que llevan una película de un señor que tenía una academia de baile clásico, que como todo ser que estaba en ese momento con el bagaje machismo que todavía arrastrábamos arriba, nos empezamos riendo de la película, y recuerdo que terminamos todo en un silencio total, maravillado por las explicaciones, por la escuela de danza de aquel hombre, un norteamericano que tenía una escuela de danza. Había sido pintor y había abandonado la pintura para dedicarse al arte, digamos, de movimiento, ¿no? Bueno, todas esas anécdotas, la anécdota de salir a los recreos, las anécdotas de salir a las canchas de fútbol, a la de básquetbol, a la de voleibol, el famoso campeonato de básquetbol, que no sé si te acordás, que los soldados y los oficiales, digamos, jugaban plata a favor yo no me acuerdo si era del tercer piso, creo que era, no me acuerdo. Sé que ganamos el primer piso, ganó el campeonato de básquetbol, que estaba el Carita Freire, que estaba el Flaco Haller, que había una cantidad de compañeros que tenían una trayectoria en el básquetbol. Sí. Hay anécdotas muy lindas y hay anécdotas muy duras, ¿no? La bajada a la cocina, la bajada al lavado de vajilla, la bajada a la pelada, a la panadería. Sí. Pero de algún modo transformamos esa realidad que vivíamos con lo que podíamos expresar, ¿no? Porque todos de alguna manera pasamos por distintas formas de expresión, desde el que trabajaba en un telar o tallaba hueso, hasta tú con el dibujo. Bueno, yo trabajé, hice telar, hice muchos años telar, porque recuerdo, yo tengo una anécdota. Mi madre hace muchos años que muerta, pero mi madre fue de esas mujeres incansable con sus paquetes, con sus visitas, los días de visita. Fue una cosa tremenda, ¿viste? Además, mi madre, en aquel momento yo estaba casado con una compañera que estaba presa en Paso de los Toros. Y mi madre se tomaba el trabajo de venir a verme ahí y ir a ver a Paso de los Toros. Bueno, tuve primos, tíos que ayudaban en alguna medida a mi madre, y yo le hacía muchas telas y bolsitos en telar para que ella vendiera, ¿viste? Pasé mucho tiempo sentado en el telar. Sí, fundamentalmente en el primer piso, los 3 primeros años. Porque después yo me fui a trabajar a dibujo. Si bien estaba en el 4.º piso, subí al 5.º piso todos los días y trabajé. Los 7 años siguientes que estuve en Cana, estuve trabajando en dibujo. Que el encargado era el Pollo Herrera, ¿te acordás? Y trabajando en dibujo fue que hacíamos las planificaciones, como
como es mecánica dental, Claro. la sala de correo. Bueno, se hizo el proyecto del nuevo horno, que lo hizo el ingeniero Lazo, que lo hizo en dibujo con nosotros. Se proyectaban muchas cosas, muchas obras internas, ahí en dibujo. Es Sí, sí, importantísimo lo que estás diciendo. sí, sí. Ahí, bueno, era un lugar, digamos, para mí, que estuve los 3 primeros años encerrado en el primer piso, que era bastante duro. Después pasar a trabajar todos los días en dibujo, Claro. era muy importante, porque además éramos un lote trabajando en dibujo, porque en dibujo funcionaba también la parte de índice. De índice. ¿Te acordás los índices para biblioteca, para la cantina, para, bueno, para ellos mismos, para saber dónde estaba cada uno? Se actualizaban los índices de dónde estaba cada preso, en qué lugar estaba, ¿no? Cumplía una función muy importante. Sí, éramos alrededor de 6, 7 personas trabajando permanente en la parte de dibujo. Además era un salón grande, como la biblioteca, porque era la parte central del edificio. Claro. Y tenía un Claro. salón grande. Entonces, claro, te permite otro tipo de cana muy distinto al que podía vivir el que estaba encerrado en un primer piso, o el que estaba encerrado en un segundo piso solo, ¿no? Fundamentalmente el segundo A, que era el que estaban solos, ¿no? El segundo B estaban de a dos. Segundo B. El segundo A estaba de a dos, creo. Todavía estaban Sí, todos. estaban de a dos. Muy bien, Narciso. Bueno, ha sido un placer escucharte y aprender sobre todo.